dinámicas son un modo excelente de resumir, analizar y explorar y presentar los datos. Aportan una productividad y una rapidez a los usuarios que cuando las descubren ya no pueden dejar de utilizarlas. En esta lección queremos explicar cómo crear una tabla dinámica de una forma muy rápida. En Excel tenemos ahora la posibilidad de crear tablas dinámicas prácticamente con un clic del ratón. A veces cuando llevamos prisa, si Excel puede darnos lo que necesitamos de una forma rápida, ¿por qué no utilizarlo? En este caso, como sabemos, lo primero que vamos a hacer es convertir nuestros datos a tabla. Es decir, voy a darle a mis datos un formato de tabla para que si en el futuro actualizo estos datos, solamente con hacer clic en el botón actualizar de la tabla dinámica, estos nuevos datos se incorporen a la tabla dinámica. Así que desde la pestaña Insertar, vamos a convertir la lista o el rango a una tabla de datos. Y antes de crear una tabla dinámica, vamos a convertir nuestra lista de datos o rango en una tabla de datos. Hacemos clic a cualquier celda de la lista de datos y luego desde la ficha Insertar, clic al botón o al comando tabla. Y luego clic al botón Aceptar. Ahora nuestros datos están convertidos a tabla de datos. Desde la pestaña Diseño de tabla, desde aquí podremos aplicar estilos rápidos. En este caso lo voy a dejar tal como está, es decir, con el estilo que ya lo tenemos. Y una vez que ya tenemos aquí los datos convertidos a tabla de datos, nos dirigimos al grupo Tablas de la ficha Insertar. Encontramos el comando Tablas dinámicas recomendadas. Este botón nos va a permitir crear tablas dinámicas de una forma muy rápida. ¿Y qué es lo que hace Excel? Analiza los datos y nos muestra una galería de tablas dinámicas que podríamos crear con un solo clic del ratón. Es decir, ¿qué necesitamos? Necesitamos mostrar, por ejemplo, los productos que hemos vendido con sus ventas por región. En este caso podríamos escoger la primera que nos muestra por región, norte, sureste, y la suma total de sus ventas. O si deseamos podemos escoger otro, por sucursal, por productos, como podemos ver. En este caso vamos a escoger la primera. Luego clic al botón Aceptar. Como hemos encontrado lo que necesitamos, podremos obtener el resultado deseado, que es mostrar la suma de las ventas por región, de norte, sur, este. Automáticamente se abrió en una nueva hoja con la tabla dinámica y en este caso con las regiones y la suma de sus ventas. Por supuesto, luego podemos hacer modificaciones si queremos, pero de momento la tabla dinámica se ha generado con un clic de ratón, así de rápido y fácil. También hay otras formas de insertar una tabla dinámica cuando queremos elaborar algo más que utilizando la herramienta de tablas dinámicas recomendadas, es decir, queremos hacer una tabla dinámica desde cero. Para crear una tabla dinámica desde cero, regresaremos a la hoja, en este caso que contiene la tabla de datos con todos los datos originales, como podemos apreciar, y desde acá volveremos a generar una nueva tabla dinámica, pero desde cero. Como podemos ver, ya tenemos la tabla de datos. Luego de seleccionar cualquier celda de ella, nos dirigimos a la ficha Insertar. En el grupo Tablas, hacer clic al comando Tabla dinámica. Desde aquí podremos generar la tabla dinámica creándola desde cero. Podemos decidir además si la vamos a crear en una nueva hoja o en la propia hoja en la que nos encontramos. También podemos indicar de qué datos vamos a crear la tabla dinámica. Por eso es imprescindible que esta tabla previamente tenga un nombre. En este caso tiene el nombre de tabla 1 que Excel le ha generado automáticamente, pero nosotros podemos asignarle un nombre que deseamos. Para ello vamos a cancelar, todavía no vamos a crear la tabla de dinámica. Luego nos vamos a dirigir a la pestaña Diseño de tabla. Y en la parte superior izquierda, en nombre de tabla, vamos a asignarle el nombre que deseamos. En este caso, por ejemplo, ventas. Y luego Enter. Ahora nuestra tabla de datos tiene asignado ese nombre de ventas. Ahora sí, seleccionamos cualquier celda de la tabla de datos y luego en la ficha Insertar, hacemos clic al comando Tabla dinámica.
Se abre el cuadro de diálogo de tabla dinámica desde la tabla o el rango y automáticamente ahora podemos ver que aparece el nombre ventas, que es el nombre que nosotros previamente habíamos asignado a nuestra tabla de datos. Aceptamos los valores predeterminados, simplemente tendríamos que decirle si queremos crear la tabla dinámica en una nueva hoja de cálculo o en la hoja existente y luego clic al botón aceptar. En este caso se abre una nueva hoja con una tabla dinámica en blanco. En este punto hemos creado la tabla dinámica, solo que se encuentra vacía y tendremos que configurar los campos que se muestran en el informe. Dentro del recuadro de la tabla dinámica que se muestra sobre las celdas de nuestra hoja, podemos leer la siguiente leyenda que nos indica la manera de crear un informe. Para generar un informe, elija los campos de la lista de campos de la tabla dinámica. Otra forma de crear la tabla dinámica es a través de la pestaña Diseño. Seleccionamos nuestra tabla de datos y luego nos dirigimos ahora a la pestaña Diseño de tabla. La pestaña Diseño de tabla solamente aparece cuando los datos son tabla y cuando el ratón está dentro de la tabla. En el grupo Herramientas de la ficha Diseño de tabla, aquí vamos a encontrar el botón o comando Resumen de tabla dinámica. Cuando hacemos clic en él, es como si hubiéramos ido a insertar tabla dinámica. Nos pregunta qué tabla es. En este caso es la misma ventas. Y si queremos crearlo en una nueva hoja de cálculo o en una hoja de cálculo existente. En este caso vamos a seleccionar la primera opción que es nueva hoja de cálculo y luego clic al botón aceptar. Se genera una nueva hoja con el informe semi preparado para poder introducir la información, porque claro, ahora mismo nuestro informe de la tabla dinámica está en blanco, como podemos ver, pero ya tenemos el lugar donde sabemos que va a aparecer la información de la tabla dinámica. También es verdad que podemos volver a la tabla de datos para poder crear una tabla dinámica desde la pestaña Insertar, como lo habíamos indicado, desde el botón Tablas dinámicas recomendadas, como hemos mencionado anteriormente, porque desde aquí también es posible. Si ninguna de estas tablas dinámicas nos sirve, que son las tablas que nos recomienda Excel para nuestros datos, podemos utilizar el botón Tabla dinámica para crearlo desde cero, ya sea desde la ficha Diseño de tabla con Resumir con tabla dinámica o desde la ficha Insertar tabla dinámica. De esta forma podemos utilizar cualquiera de los dos métodos para crear tablas dinámicas, ya sea desde cero o utilizando las tablas dinámicas recomendadas. Lo importante es que ya sabemos cómo empezar a crear nuestras tablas dinámicas. Y en la próxima lección continuaremos con la creación de la tabla dinámica en Excel.